Buenos días a todos. Qué privilegio para mí estar en esta iglesia. He pasado muchas veces por acá, pero es la primera vez que entro y estoy matado con este adorno porque amo las matas y qué bendición, de verdad, estar acá. Permítanme, me presento. Mi nombre es Joan David Quintero Maya. Soy de acá de Armenia y llevo 8 años trabajando en el ministerio de la red universitaria junto con los misioneros Ryan y Catalina Jordan. También me encuentro en un equipo, podemos llamarlo así, un equipo de misiones con enfoque misionero a Japón. Tengo un proyecto misionero en parte de un equipo y eso es a lo que me dedico ministerialmente en el momento. Y hablando de misiones y pensando en lo que mencionaba Carlos hace un momento, de cómo llevar la noticia a tiempo, cómo hacer que las personas escuchen la noticia en el momento adecuado, no tarde, y cómo compartir apropiadamente, pensaba en algo que se realizó en Medellín el año pasado, que fue el Congreso Mundial de Misiones de las Asambleas de Dios. Allí hubo un pastor que mencionó algo, dijo: las misiones no son allá, las misiones son desde acá hasta allá. Y yo quedé pensando en esta frase y decía: ¿cómo podemos ser más relevantes? ¿Cómo podemos ser más intencionales para compartir el evangelio y las buenas noticias no allá, sino en nuestro acá, que a veces nos cuesta? Y va muy relacionado a lo que mencionaba Carlos y algo por lo que oraba la pastora en el momento de la alabanza. Y hay un texto bíblico muy lindo que nos lleva un poco a eso. Así que quiero que busque junto conmigo en el libro de Hechos. La busco acá que se me perdió. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta el 39. ¿Listos? Bueno, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Te pido que esta palabra pueda hablarnos a todos, Señor, así como lo ha hablado a mí, Señor. Que podamos escuchar, pero que también podamos hacer lo que escuchamos en ella, Padre. Así que guíanos, abre nuestros oídos, Señor, y que esto sea relevante para nosotros y nuestro contexto, Padre. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Felipe y el eunuco etíope. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le contestó: ¿y cómo puedo entender a menos que alguien me explique? Y le rogó Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Y el pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de su descendencia? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, él, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Dejemos hasta ahí. Una cita, así como lo escucha, una cita. Cuando escuchamos la palabra cita, normalmente pensamos en algo romántico, en 14 de febrero, en salir, en algo de pareja, pero quiero leerles una definición para la palabra cita. Dice: reunión que resulta del acuerdo o compromiso entre dos o más personas.
En este orden de ideas, una cita puede ser una cita médica, una cita con el jefe, una cita de trabajo, y quiero que sea este concepto de cita el que tenga presente durante todo este mensaje, ¿verdad? Cita, no romántica, cita de reunión entre dos personas. Pero usted se preguntará, ¿qué tiene que ver una cita con esto? ¿Por qué les estoy hablando de cita? El texto que acabamos de leer nos habla de una cita que el Señor programó para Felipe. Él no lo sabía, pero Él le programó una cita. Y de la misma manera, el Señor nos programa a cada uno de nosotros citas. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, cada persona que pasa por su vida, sea por mucho tiempo, por poco tiempo, véalo como una cita. Algunas son esporádicas, algunas son planeadas, algunas se quedan por mucho tiempo en su vida y otras pasan por un tiempo corto, pero quiero que piensen todas esas relaciones como citas. Y si todavía necesita que sea más específico, piense en sus familiares, piense en sus compañeros de oficina, en sus compañeros de trabajo, en todas las personas que comparten algún espacio de su vida con usted. Son citas que el Señor le permite tener en su diario vivir. Y pensando en eso, le puse a este mensaje citas para vida eterna. Suena tal vez algo romántico, el nombre un poco cursi, pero piensen esto, citas para vida eterna. Y quiero que desglosemos este pasaje y veamos 4 puntos fundamentales que destaqué y que nos enseña Felipe de cómo tener citas más asertivas, donde podamos comunicar el mensaje del Evangelio a tiempo, pero también de manera más eficiente. Y el primer punto es conocer a la cita. Quiero que lea conmigo versículo del 26 al 28. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Hay algo bonito en el libro de Hechos. El autor del libro de Hechos es Lucas, al igual que el mismo Lucas escribe el Evangelio de Lucas, y hay ciertas sinergias muy interesantes que encontramos entre los dos libros. Tal vez recuerdan en Lucas, cuando en el capítulo 14, 15, habla de la oveja perdida, del pastor que dejó 99 por ir por una perdida. Nos habla de la moneda perdida y nos da la reflexión que todos conocemos de que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y cuando usted ve eso en Lucas, en una parábola de Jesús, ¿verdad? Usted encuentra el cumplimiento casi que literal en el libro de Hechos, en el pasaje que leímos. Usted dirá, ¿por qué? Le voy a hacer una retrospección del capítulo 8, la parte anterior de lo que leímos, y resulta que después de la muerte de Esteban, la iglesia empezó a ser perseguida y los creyentes tuvieron que escapar para no morir, obviamente, y este personaje, Felipe, se va a Samaria. En Samaria comparte el Evangelio, el Espíritu Santo lo respalda y hace milagros, echa fuera demonios, y muchas personas creen en Jesús y son bautizadas en el nombre de Jesús. Pero resulta que después de eso, desde Jerusalén mandaron a Juan y a Pedro, los apóstoles, para que ayudaran en el trabajo, y en este momento el Espíritu es cuando habla a Felipe en lo que estamos leyendo y le dice: vete de donde estás. Así como el pastor dejó 99 ovejas por una oveja perdida, el Espíritu Santo guía a Felipe para que deje a cientos de samaritanos para irse por un etíope. Y quiero que conozcamos a este etíope, que es el personaje interesante de esta historia, en la cita de Felipe. Primero nos habla de que era un eunuco. Para los que no estén familiarizados, el eunuco es una persona que, para que sirviera de mejor manera a un rey o a una reina, le cortaban sus órganos, ¿verdad?, para que no pensara en tener mujer, no pensara en tener familia, no pensara en casarse y se dedicara completamente a servir. Por otra parte, nos dice que esta persona también venía de Etiopía, como lo dice su definición, etíope. Etiopía es un país que queda aún en la actualidad más al sur de Egipto. Así que, ¿qué significa? Que era un gentil, ¿verdad? No solo cualquier gentil, un gentil que venía de África y además era eunuco. Y eso lo podemos ver normal, pero Felipe seguía siendo judío. Y piensa el choque cultural
que tuvo que haber tenido al ver este hombre, un gentil que aunque quisiera, ni siquiera podía hacerse la circuncisión. Recuerde que la circuncisión era vital para el pueblo judío, era la marca que los distinguía como el pueblo de Dios. Pero este hombre, si se convertía, no había nada que circuncidar. Es decir, era fuerte pensar en esto. Pero además, si usted le añade, dice que era el tesorero de Candace. Candace no es la reina de Etiopía, Candace es el título noble. Así como usted habla de rey, reina, emperador, Candace es el título con el que se designa a las personas que gobernaban en esta región de Etiopía. Y era un hombre importante, era un hombre poderoso, era un hombre adinerado, a pesar de todo lo que había mencionado antes. Y piense lo siguiente, la iglesia en Jerusalén había crecido mediante ¿qué? Huérfanos, viudas, enfermos, pobres. Felipe vio que la iglesia creció entre los necesitados, entre los marginados, entre los que no tenían nada, pero se encuentra con un hombre sumamente rico y poderoso, y él pudo haber pensado muchas cosas viendo todo lo que este hombre representaba. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros a veces hacemos prejuicios. Usted puede tener conocidos, citas en su vida, que usted las puede ver como, es que este familiar mío es como ateo, esta persona es como muy escéptica, es muy reacia a escuchar las cosas de Dios, mejor no le comparto. O usted puede pensar, es que esta persona vive tan ocupada, se la pasa todo el día trabajando, este compañero de oficina, este compañero de universidad, tiene tantas obligaciones que no creo que tenga tiempo, y clasificamos a la persona y no compartimos el mensaje del evangelio. O también usted puede decir, mi vecino tiene mucho dinero, llega en un carro gigante, tiene la última Xbox, un televisor gigante, no tiene necesidad de nada, ¿para qué le voy a compartir? Cosas así se tuvo que haber preguntado Felipe. Él tuvo que haber pensado, ¿este hombre era adecuado para convertirse en cristiano o no? Y a veces caemos en ese error, pero como somos humanos, juzgamos mal. En mi ministerio en la universidad tenemos grupos en los cuales comparten chicos creyentes como no creyentes, y muchas veces me he ido para atrás así plop como condorito con personas que yo digo, esta persona no va a creer, esta persona metalera con el pelo largo no va a ser sensible a compartir del Señor, pero van, tienen preguntas, participan, comparten. Como hay casos de cristianos que han ido a mi grupo, que están todo el tiempo en su celular, no prestan atención, están completamente idos, y uno se decepciona porque uno como humano cree que puede determinar, esta persona está buena para creer, esta no, esta sí puede creer, esta no, y esto nos muestra que no es así. Entonces tenemos primero conocer a la cita, conozca quién tiene a su alrededor, conozca quién está en su vida, así como Felipe acá nos presenta quién era el hombre con quien iba a reunirse. Pero una vez conocemos la cita, vamos con el punto número 2, que es acercarse a la cita. Quiero que lea el 29 y el 30 conmigo. Dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Quiero que nos detengamos un momento y pensemos en la sociedad que tenemos hoy en día. Tenemos una sociedad que cada vez tiende más al individualismo. Creo que eso no es sorpresa para nadie. Después de la pandemia se empeoró. Las personas quieren estar en su mundo, quieren estar en su burbuja, no quieren salir de ahí. Y nos pasa a veces a nosotros como iglesia. Yo recuerdo muchas anécdotas en eventos de evangelismo, saliendo a compartir o compartiendo con personas cercanas a mí, donde cometemos este error de que queremos predicar el evangelio, pero no involucrarnos con la persona. Queremos decir, Cristo te ama, te comparto, haz la oración de fe, me lavo las manos, me voy y me desprendo de la persona. Pero vea lo interesante, porque lo que le dijo el Espíritu Santo a Felipe fue, ve y camina junto al carruaje. Y a los cristianos a veces nos cuesta tanto caminar junto a los demás. Estamos tan aislados, nos metemos en nuestra burbuja y nos cuesta abrir nuestra vida a los demás. Si Felipe no caminaba junto al carruaje, tal vez no hubiese podido llevar bien el proceso de compartir el mensaje al eunuco. Y muchas veces nos pasa, pero a esto yo quiero que le sume lo siguiente. Piensa en Jesús. Cuando Jesús llamó a sus discípulos,
Él los llamó para que los siguieran. Jesús caminó con los discípulos, comió con los discípulos, anduvo con ellos, durmieron juntos, se bañaban juntos. No era algo efímero, era algo constante, y últimamente a los cristianos nos cuesta. Usted ve a los cristianos aislados en todas partes, pero no compartiendo vida. Y a esto le podemos sumar otro hecho, y es que en la actualidad nadie escucha. Y cuando digo que nadie escucha, no me refiero a escuchar la palabra de Dios, que claro, mucha gente no escucha la palabra de Dios, pero hoy en día ni siquiera escuchamos a los demás. Haga un ejercicio, entre a la red social de preferencia esta tarde, no ahora, esta tarde, entre a cualquier noticia, cualquier detalle que usted vea, cualquier imagen, vea los comentarios y usted va a ver que hay muchas personas que sin siquiera leer el artículo van derecho a comentar, queriendo tener la razón y a atacar y ofender a los que no piensan igual, sin siquiera informarse. Y eso también nos sucede a los cristianos. Lo digo también, estoy es como confesando cosas, pero me pasaba cuando yo evangelizaba y estaba mucho más joven, que hablaba con una persona y básicamente le embutía el mensaje del evangelio, pero yo no escuchaba a la persona. Y era tanto así que después de compartir, puede que a usted le haya pasado, usted le dice a la persona, ¿puedo orar por usted? Sí, sí, sí. Bueno, y procede uno a preguntar, ¿cómo es que es su nombre? Porque ni tiempo tenemos de preguntar cómo se llama la persona. ¿Qué muestra eso? Estamos desconectados, nos falta la parte humana, la parte de cercanía. ¿Por qué es importante esto? Usted dirá, bueno, pues escuchar a una persona, ¿qué puede cambiar? ¿Cómo supo Felipe por dónde presentar el evangelio? Porque escuchó que el hombre estaba leyendo el profeta Isaías. Felipe pudo haberse metido de una y empezar a compartir todo lo que había visto, que seguramente eran hechos asombrosos, pero él escuchó primero para saber dónde presentar el evangelio. Y le aseguro que si usted se dedica a escuchar más a las citas de su vida, a las personas que lo rodean, usted se va a dar cuenta de que ese hombre que tiene mucho dinero tiene necesidades, tiene falencias por las cuales usted presenta el evangelio. Usted se va a dar cuenta que la persona que está tan ocupada, la persona escéptica que usted conoce, tiene debilidades y flaquezas cuando usted la escucha. Pero los cristianos muchas veces no escuchamos y queremos hablar, hablar y hablar, y lo digo porque yo lo he hecho. Termino básicamente explicando y dando clases de teología, pero que no llegan al corazón de la persona, porque no conozco cuál es la necesidad. No estoy generando ni siquiera empatía, sino que terminan viéndonos como religiosos, como fanáticos, y no es lo que queremos. Entonces tenemos conocer a la cita, también tenemos acercarse a la cita. Y el punto 3 es no perder el foco de la cita. Quiero que leamos el verso 31. Dice, el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Piense lo siguiente, ¿por qué el etíope no entendía lo que leía? Piensa por un momento. Ustedes podrían pensar, bueno, es que nadie nace entendido, nadie nace sabiendo, uno es ignorante en cosas. Cierto, completamente. Pero ¿de dónde venía el etíope? Venía de Jerusalén, era la meca del conocimiento del judaísmo, pero también del cristianismo. ¿Y cómo es que viene de Jerusalén? Y viene con preguntas. ¿Por qué no le respondieron las preguntas en Jerusalén? Usted podría pensar, bueno, es que en Jerusalén estaban los fariseos y ellos eran todos odiositos, todos odiosos, no le quisieron responder, vale. Pero en Jerusalén estaba la iglesia. Recuerde que cuando Felipe hizo milagros en Samaria, desde Jerusalén mandaron a Juan y a Pedro. ¿Qué significa? Que en Jerusalén habían hasta apóstoles. ¿Y por qué ninguno de ellos los movió el Señor? ¿Por qué el Espíritu Santo no le dijo a ninguno de los apóstoles o los de la iglesia en Jerusalén que fueran a buscar el etíope que estaba buscando del Señor? ¿Por qué tuvo que molestar a Felipe, que estaba por allá lejísimos, cuando habían más cristianos cerca? ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Estaba haciendo las cosas mal? Bueno, hay varias
hipótesis. Una puede ser el hecho de que, pues al ser un etíope, un eunuco, habían cuestiones de quizás racismo y algunos, aunque eran cristianos, pues seguían viéndolo con recelo, puede ser una, pero vámonos a lo que dice la Escritura. En Hechos 2 nos habla de que toda la iglesia estaba creciendo en las enseñanzas de los apóstoles, compartían la cena del Señor, compartían el pan, estaban sirviendo a las viudas. De hecho, Felipe fue diácono para servir a las viudas y a los huérfanos en la iglesia que estaba creciendo. Entonces yo pregunto, ¿estar enfocados en el servicio en la iglesia está mal? No, para nada. Otra cosa que estaban haciendo era creciendo en comunidad. Compartían los hermanos, tenían todo en común. De hecho, es como lo describe el libro de Hechos. Y yo pregunto, ¿que la iglesia genere relaciones sociales y hagan eventos sociales está mal? Claro que no, ninguna de las cosas. Servir es una bendición, tener comunidad es una bendición, no está mal. Pero si el servicio en mi iglesia, si estar en comunidad me quita la mirada del perdido, creo que hay cosas que tenemos que reevaluar. Si estar tan enfocados en el trabajo y en solo estar ocupados por estar ocupados no nos permite ver al perdido, tenemos cosas que revisar. Y yo quiero que piense por un momento, o mire a su alrededor. Usted que es de esta iglesia, pues yo no lo podría decir, pero usted sabe en esta iglesia qué persona hoy está viniendo por primera vez, o quién ha venido una o dos veces, porque al final del culto no para por un momento, detiene sus ocupaciones ministeriales, que está muy bien que las haga, pero se acerca a esta persona. Muchas veces creemos que los que tienen que ser amables son los que están en la puerta, o que el que tiene que ser amable con los jóvenes nuevos es el líder de jóvenes, pero es que la iglesia somos todos. Propóngase eso, mire, usted conoce y trate de darle la bienvenida, no de dar un comentario larguísimo ni ponerse a presentar todo el evangelio. No, sea amable, sea cordial, invítelo a que venga el culto entre semana o el domingo, y puede ser una manera de poner en práctica esto. Y yo quiero que piensen en lo siguiente, en esto, porque quiero seguir ahondando en esto de no perder el foco. Hay una verdad bíblica, y es que Dios busca a quienes buscan de Él. Dios busca a la persona que, deseosa de corazón, busca de Él aún con desconocimiento. ¿Dónde vemos eso? En el etíope. Tenía un deseo ferviente por conocer de Dios, y Felipe fue respuesta en manos de Dios al deseo ferviente que tenía el etíope de conocer más del Señor. Y yo quiero hacerle una pregunta: ¿es usted respuesta a las personas que buscan del Señor? Cuando hay una persona que en su ignorancia, como el etíope, está buscando al Señor de alguna manera, y Dios quiere hablar a la vida de esa persona, ¿Dios piensa en usted como respuesta? ¿O será que cuando llega a ver, no sé, su hoja de vida, su currículo cristiano, dice, no, esta persona no me sirve para esto, pasa la hoja y busca a alguien más? Repito la pregunta, ¿es usted respuesta a quienes buscan genuinamente del Señor? Y yo quiero que se pongan los zapatos del etíope. Venía desde Etiopía, venía desde lejísimos, solamente a adorar y a conocer del Señor. Nos dice que estaba leyendo el rollo de Isaías, y ahí hay algo tramposo, porque nosotros podemos leerlo con toda la naturalidad del mundo, porque usted en internet tiene su Biblia. Tenemos Biblia en cualquier librería cristiana, usted consigue la edición que quiera, en el idioma que quiera. Si no tiene, puede venir a la iglesia y la pastora como poco le va a dar un Nuevo Testamento. Pero que un etíope tuviera un rollo en una época donde no había imprenta, donde para usted tener un rollo tenía que pagar un escriba, porque así era, usted pagaba un escriba, daba la tinta, daba el material para que el escriba le transcribiera absolutamente todo, era sumamente costoso. Por esa razón los rollos y los escritos estaban en sinagogas o en lugares de estudio, pero este hombre tenía uno. Para tenerlo tuvo que haber pagado demasiado, tuvo que haberle costado demasiado tener un libro de la Biblia que ni siquiera entendía. Pero además, recuerde que él era de Etiopía. Candace, que es la figura faraónica, por llamarla así, de Etiopía. Lo que sucede con Etiopía es que ellos bebieron de la cultura egipcia.
Es decir, las figuras que eran monarcas tenían una aura de ser semidioses. Piense este hombre el choque cultural que debió haber tenido para buscar al Dios de los judíos estando en un contexto pagano, la presión social, el contexto, tal vez el juicio, tal vez la burla, tal vez la crítica. Y piense lo que debe sentir este hombre yendo a Jerusalén, buscando genuinamente un Dios que no conocía muy bien, pero que deseaba conocerlo, y que la iglesia estaba tan ocupada que Dios finalmente tuvo que molestar a Felipe, que estaba lejos, para hacer respuesta, porque la iglesia no pudo ser respuesta en esa ocasión. Yo creo que años después, cuando se escribió ya el libro de Hechos o escucharon la anécdota, los creyentes que estaban en Jerusalén tuvieron que haber sentido un sinsabor, un malestar. ¿Por qué Dios, por qué el Espíritu Santo no me movió a mí? Y quiero que piense esta misma analogía en nuestro tiempo. Quiero que piensen esas personas que vienen por primera vez a esta iglesia, o que han venido o que vendrán, que hacen un esfuerzo grandísimo, tal vez viniendo de una finca, tal vez aceptando de que su familia los va a criticar y los va a señalar, se va a volver evangélico, se va a volver aleluya y todo lo que le dicen a los cristianos. Y las personas, conociendo ese riesgo, vienen a la iglesia, madrugan y vienen. Y mi pregunta es, ustedes como iglesia, ¿qué hacen al respecto? No digo que sea el caso, pero imagínense la siguiente situación acá. Sería muy triste que esa persona necesitada venga a la iglesia y que la iglesia esté tan ocupada en alabanza bonita, en que todo esté bonito, en que el sonido salga perfecto, que la persona venga con preguntas y se vaya sin respuestas. Y que al ver de que la iglesia está tan ocupada, Dios tenga que llamar a un cristiano de otro pueblo del Quindío para que venga a hacer la respuesta que las personas de la iglesia acá no fueron. Y lo digo porque así es como yo sentía el texto cuando lo leía, y yo he estado muchos años en el ministerio de alabanza, y yo pensaba cuando hacía este estudio, porque se me venían a la mente caras de personas que muchas veces yo, estando al final del culto ministrando, yo veía y yo sabía, esta persona es nueva, esta persona es nueva, esta persona ha venido 2 o 3 veces y quería hablarles. Pero claro, dicen amén, había que tocar o limpiar la guitarra para guardarla, o charlar con una persona, o alguien me llama y cuando miro, la persona no está. Y son personas que nunca volví a ver en la iglesia, y yo oraba cuando estaba estudiando eso, y le pedía perdón al Señor. Le decía, Señor, que esas personas hayan llegado a una buena iglesia, porque si estaban buscando del Señor, pudieron haber ido a otra iglesia de mala doctrina, pudieron haber ido a donde un hechicero, una bruja, para que solucionara sus problemas, todo porque la iglesia no fue respuesta, porque yo no fui respuesta, porque estaba tan ocupado, tan motivado sirviendo, que perdí el foco y no fui respuesta a quien lo necesitaba. Y oraba y le decía, Señor, si yo fui negligente, te ruego que tú hayas mandado un Felipe, de donde sea, que lo hayas molestado y lo hayas hecho pegar ese viaje, pero que esa persona haya podido encontrar respuestas a lo que estaba buscando. Entonces tenemos conocer a la cita, tenemos acercarse a la cita, tenemos no perder el foco cuando tengamos la cita, y por último tenemos conocer la palabra. Quiero que vea conmigo del 32 al 35. Dice, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió la boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué hubiese pasado en este caso si Felipe no hubiese conocido el libro de Isaías? Si no hubiese sabido ni siquiera quién era o de lo que hablaba en su libro. Lo más seguro es que él no hubiera podido responder nada. Y
Hago esta pregunta porque nosotros en nuestro contexto tenemos preguntas, nosotros tenemos citas que van a hacernos preguntas de este tipo, de todo tipo, y en la universidad sí que me ha pasado. Preguntan si es verdad que David era homosexual, porque hay tantas masacres en el Antiguo Testamento, que cómo es eso de los tiempos finales. En la pandemia mucha gente, por miedo a lo que estaba sucediendo, preguntaban que qué era lo que decía la Biblia acerca del fin de los tiempos. Y mi pregunta es, ¿cómo va usted a tratar de explicarle a alguien el tema de David si usted no sabe dónde está el libro de Samuel, si no sabe si está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Si usted quiere explicar acerca de las masacres o las guerras que hubieron, ¿verdad?, en algunas partes de la Biblia, ¿cómo va a explicarlo si usted no sabe dónde están los libros históricos, cuáles son los libros históricos, qué aconteció, el contexto de esos momentos? Va a ser imposible que usted exponga la palabra y que usted haga de que la buena noticia llegue a tiempo a la vida de una persona, a la vida de una de sus citas, cuando no ha llegado a tiempo a la suya. Es que es contradictorio, es muy contradictorio, y tenemos que conocer lo que dice la palabra para defenderla, o si no, terminamos diciendo cualquier barrabasada, cualquier cosa que nos inventamos, porque es nuestro propio desconocimiento. Y hago otra pregunta, además de si Felipe no hubiese conocido Isaías, ¿qué pasaría si Felipe hubiese interpretado mal Isaías? Para nosotros es obvio, usted lee este fragmento y usted dice, ah, no, eso habla de Jesús, eso es una profecía mesiánica, fijo. Y bueno, sí, esto está en Isaías 53, del 7 al 8, y hace parte de un bloque grande de profecías mesiánicas, pero en la época, ¿usted cree que era fácil haber asociado directamente eso con Jesús? Recuerde que en ese momento Jesús había estado semanas o recién meses antes en la tierra. Entonces Felipe, seguramente guiado por el Espíritu Santo, vemos cómo logró interpretar y también contextualizar ese mensaje de Isaías para que el etíope lo entendiera. Y muchas veces ese es el reto que tenemos, porque queremos evangelizar y compartir el evangelio a nuestras citas, pero no lo presentamos de una manera relevante, pertinente para la vida de la persona a la que se lo estoy compartiendo. Tiene que ser práctico. Usted tiene que traer a contexto, porque si no, usted está dando una clase de teología, y para dar clase de teología hay un montón de canales en YouTube que dicen de todo, pero para presentar el evangelio a la necesidad de la persona, usted tiene que entender lo que dice la palabra, saber dónde lo dice, saber por qué lo dice y saber cómo aplicarlo para compartirlo de manera eficaz. Muchas veces compartimos el evangelio a tiempo, pero no de la manera que debemos hacerlo. Lo presentamos a tiempo, pero lo presentamos mal, y lo que hacemos es que las personas se vuelvan reacias a conocer o a querer experimentar más acerca de nuestro cristianismo. Pero entonces tenemos 4 puntos. Les mencionaba acerca de conocer la cita, acerca de acercarse a la cita, no perder el foco de la cita y conocer la palabra para la cita. Y para concluir, ¿verdad?, para empezar a cerrar, usted podría pensar, bueno, ¿qué sucede si yo sigo estos pasos que usted me está dando acá, que nos expresa acá el libro de Hechos en la historia de Felipe? Yo quiero que leamos los siguientes versículos, el versículo 36 y, bueno, leamos un poco más. Voy a tomar desde el 35 mejor. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuviera el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Aparentemente no hay como, bueno, tal vez cuando habla de que fue arrebatado es lo que nos llama la atención, pero pocas veces nos detenemos a mirar el hecho de que ellos encontraron agua. Y si se pregunta por qué es tan relevante el hecho de que hayan encontrado agua, quiero que lea otra vez el 26, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Estaban en un desierto.
Ahora, que estén en un desierto no significa que es imposible encontrar agua, pero sí significa que la posibilidad de encontrar agua es muy baja y que encontraran el agua justo en el momento indicado, en el momento donde tal vez estaba cerrando, estaba compartiéndole del bautismo. Yo veo eso y yo digo, eso es provisión del Señor, eso es la mano del Señor. Y sabe algo, usted quiere ver la mano del Señor en su vida, usted quiere ver la provisión, usted quiere ver el cuidado, usted quiere ver la bendición del Señor, comparta del Evangelio de forma genuina. Todo el libro de Hechos nos refleja eso, nos muestra de que hay bendición y que hay señales que acompañan no tanto al mensajero, al mensaje. Si usted va esperando la bendición y ver muchas cosas, wow, maravillosas y muchos carismas del Espíritu Santo, pero usted no está llevando el mensaje de salvación y las buenas nuevas de Jesús, pues usted no va a ver eso. Las señales acompañan el mensaje que usted lleva, porque el mensaje es el que lleva el poder, y de las señales acompañan ese mensaje. Lo vemos en el caso de Felipe. Y si usted quiere ver esto en su vida, comparta el Evangelio de forma desinteresada, porque a veces lo compartimos por obligación, como estamos en campaña evangelística y tengo un compromiso con el Señor y ya, compartí, me desentendí, me fui y ya. No, sea intencional. Lo digo porque yo he visto casos en la universidad de chicos que he acompañado en el proceso de empezar a creer, en tener curiosidad acerca del Señor, donde yo llego y les digo, bueno, usted necesita trabajo, oremos. Oramos y esa misma semana, en el caso de uno, esa misma semana lo contrataron y uno hasta se cuestiona, Dios, yo llevo 1 año y medio orando por algo, pero a esta persona que ni va a la iglesia, le respondiste casi que de inmediato. Pero son cosas lindas que usted ve y, como digo, es la mano del Señor que provee, porque la mano de Dios provee a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Si usted comparte su palabra, créame que usted ve la mano de Dios allí. Y por último, quiero hablarles acerca de lo que pasó después, ¿verdad? Esto no lo cuenta la Biblia directamente, pero la tradición cristiana dice que el etíope regresó a Etiopía, fundó una iglesia y que desde allá inició lo que históricamente en la historia del cristianismo se conoce como la iglesia etíope. La iglesia etíope hoy en día es ortodoxa, tiene unos patrones extraños, pero es una iglesia relevante a lo largo de la historia del cristianismo. Si usted toma un libro de historia y usted ve Etiopía, se va a dar cuenta de la influencia del cristianismo. Encuentran cada rato restos arqueológicos gigantes y hay una región en Etiopía que se conoce históricamente como la Jerusalén Negra. Si usted busca en internet le van a salir datos muy interesantes de eso, pero es una muestra de esa semilla que quedó. Todo por un Felipe que, lleno del Espíritu Santo, que se dejó guiar por el Espíritu Santo, pero permitió que Dios lo utilizara como respuesta a la búsqueda genuina de una cita que el Señor le puso para que tuviera. Entonces el reto que yo quiero extenderles a ustedes en esta mañana es a que identifique todas las citas que están en su vida, todas esas personas que lo rodean, pero permita que el Espíritu Santo los guíe para que cada uno de ustedes pueda hacer respuesta a las personas que vienen a esta Jerusalén, a esta su iglesia, pero también que puedan ser respuestas a la necesidad por Jesucristo que hay en su trabajo, que hay en su universidad, que hay en su empresa, que hay en el lugar donde trabaja. Es eso lo que estamos llamados, es eso para lo que estamos nosotros, la iglesia. Así que recuerde esa frase con la que inicié, ¿verdad? Que hacía la pregunta de cómo ser relevantes y presentar el Evangelio a tiempo en nuestro contexto. El libro de Hechos nos muestra cómo. Así que permítase ser una respuesta en manos del Señor para todas las citas que necesitan de Él. Y va a ver cómo empieza a cobrar sentido la frase que dije al inicio de que las misiones no son allá, sino que son desde acá hasta allá. Yo le invito para que cierre sus ojos por un momento. Y bueno, oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por las cosas que podemos ver en ella, Señor, porque tú
nos reta, Señor, a hacer respuesta, Padre. Tú conoces todos los que estamos en este sitio, Señor. Sabes si llevamos años en esta iglesia. Sabes si hay personas nuevas, Señor. Así que te pido, Dios, que la iglesia que está acá pueda ser una respuesta a la necesidad de este lugar, de los que vienen por primera vez, pero también de los contextos en los que se mueven, Señor. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos mueva, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos dé poder, Señor, para poder compartir, Señor, del Evangelio, de las buenas nuevas, Señor, en cada lugar donde estamos, Padre. Cantábamos muchas canciones del amor tuyo, Señor, en esta mañana, Dios, pero hay personas que no conocen ese amor, hay personas que no conocen tu misericordia, hay personas que no han visto tu mano proveedora, cuidadora, que bendice. Así que ayúdanos a que esas personas puedan conocerte, que esas personas puedan ver ese Dios de amor, ese Dios de gracia, de misericordia, ese Dios grande, ese Dios fiel, Señor. Pero ayúdanos a hacerlo de la manera más intencional posible, Señor. Que podamos acercarnos, que podamos ser sensibles a las necesidades de las personas, pero también caminar junto a ellas para entender cómo podemos ser respuestas a su vida, Señor. Cómo el Evangelio puede ser respuesta a los problemas que tienen, Señor. Pero danos esa sagacidad, esa astucia, esa inteligencia, Señor, para poder ser más intencionales y acercarnos a las personas, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor. Te pido perdón, Señor, por todas las personas para las cuales yo, por estar ocupado, por negligencia, no he sido respuesta, Dios. Porque muchas personas han pasado por mi vida, muchas citas pasaron frente a mí y yo no hice nada, Señor. Así que ayúdame, Señor, a ser guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Y que cada cita que pase por mi vida sea una cita para vida eterna. Que cada cita que pase por mi vida pueda mostrarle el amor que tú tienes para ellos, Señor, y presentar el Evangelio a tiempo, pero también de manera efectiva y eficiente, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Te pido que esta semilla quede en sus corazones, Señor, que esta semilla quede grabada en la mente de todos nosotros, Señor, y que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores, papá. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de compartir la palabra. Gracias porque hablas a mi vida y me permites compartir esto con otros, Señor. Gracias, Padre. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros y para con las naciones, Señor. Pongo este resto de tiempo en tus manos, Señor, y oro en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Amén.